Hola, en este vídeo, que es el séptimo de la serie sobre calificación dentro del marco normativo de la LOMLOE, vamos a abordar los procesos de recuperación y los programas de refuerzo. En el marco general del proceso de calificación, nosotros íbamos desde la actuación en el aula hasta la obtención de la calificación de la materia, siguiendo todos los apartados que hemos ido comentando en los vídeos anteriores. Pero, ¿qué es lo que ocurre si hay problemas en ese proceso? ¿Qué hacemos si en un momento determinado hay algún alumno o alguna alumna que no supera alguna de las actuaciones o suspende algún criterio de evaluación? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Planteamos una recuperación? Vamos a ver lo que dice la normativa. Si nosotros buscamos la referencia a la normativa que desarrolla la LOMLOE en la orden del 30 de mayo de 2023, nos vamos a encontrar referencia a los programas de atención a la diversidad y diferencias individuales, en concreto los programas de refuerzo del aprendizaje. Y nos dicen que cuando el progreso del alumno o la alumna no sea el adecuado, que estableceremos programas de refuerzo del aprendizaje. Sobre estos problemas nos dicen que deben aplicarse en el momento en el que aparezcan las dificultades. Justo en el momento en el que se detecten las dificultades deben aplicarse. Y que además deben desarrollarse dentro del horario lectivo de las materias en las que surgen las dificultades. Si además seguimos leyendo, esto está desarrollado en un pequeño resumen del artículo 32 porque el texto es denso, si nosotros nos vamos al artículo 33 y el artículo 36, podemos ver que los programas de refuerzo se diseñan para el alumnado que presenta dificultades, para asegurar los aprendizajes y el desarrollo de las competencias específicas, siguiendo con aprovechamiento de la enseñanza, y la forma de llevarlo a cabo es mediante actividades y tareas motivadoras que sean de interés para el alumnado y que estén conectadas con su entorno social y cultural. Esto es un pequeño resumen de lo que nos dice la normativa en el artículo 32, 33 y 36 de la orden del 30 de mayo. Y además, en el anexo 8 nos incorpora un modelo de programa de atención a la diversidad, tanto de programa de refuerzo como de programa de profundización. La forma en la que afectan los dos programas a la calificación sería prácticamente la misma. Yo os voy a desarrollar aquí los programas de refuerzo, ya que estamos hablando un poco de los procesos de recuperación. Pero si alguien hace un programa de profundización, podría hacerse el análisis de la calificación de forma paralela. Vale, pues cuando nosotros vemos este modelo, nos habla lo característico del modelo, relacionado con la calificación siempre. Es la fecha de inicio y fin. El modelo tiene un momento en el que se inicia cuando se detectan las dificultades y un momento en el que se deja de aplicar, que es cuando ya se han superado las dificultades. Tiene una serie de elementos curriculares que van a ser los criterios no alcanzados, las competencias no superadas o los saberes básicos que están vinculados con estos criterios y competencias. Y luego los aspectos en los que va a incidir el programa de refuerzo, como pueden ser las actividades que se van a realizar, la forma de acceder a la información, los recursos, los agrupamientos, espacios y tiempos, los instrumentos de evaluación que se van a utilizar, etc. Bien, pues entonces, si nosotros seguimos buscando y decimos, vale, ¿y cómo está planteado el proceso de recuperación? No hay referencia a la recuperación dentro de la orden para la ESO. Para el bachillerato es diferente, ya hablaremos de ello en el vídeo correspondiente. Pero para la ESO no hay ninguna referencia normativa en la normativa sobre la recuperación. Entonces entendemos que cuando un alumno deberíamos aplicar un proceso de recuperación, en realidad lo que vamos a hacer es aplicar un programa de refuerzo. Bien, pues vamos a ver cómo he planificado yo, cómo he propuesto yo que se resuelva este problema de la recuperación y los programas de refuerzo. Vale, si nosotros comparamos con el proceso clásico de recuperación al que estamos acostumbrados, cuando nosotros detectábamos alguna dificultad, por ejemplo, un alumno suspendía un examen o suspendía una unidad didáctica, o suspendía una evaluación en un trimestre o suspendía la materia al final del curso, nosotros íbamos a plantear una serie de actuaciones de recuperación. Íbamos a repetir las actividades o actuaciones que había suspendido el alumno de forma concreta, o íbamos a repetir los exámenes que tenía suspensos, o íbamos a diseñar un examen para que nos permitiera comprobar si el alumno había alcanzado todas esas cosas que no había desarrollado durante el proceso. Es decir, diseñábamos un examen específico de recuperación, o en vez de un examen, diseñábamos una serie de actividades para recuperar eso que no habían superado. Esta es la forma en la que lo hemos hecho hasta ahora, con los otros marcos normativos. Pero, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues según la normativa, lo que deberíamos hacer cuando detectamos alguna de las dificultades en el proceso del alumno, es decir, cuando hay una actuación que el alumno ha desarrollado y que está suspensa, cuando hay algún criterio de evaluación que no ha superado, cuando hay alguna competencia que no ha superado, o bien cuando nosotros detectamos otra serie de dificultades en el trabajo diario, del tipo que sean,
Entonces, en ese momento, cuando nosotros lo veamos oportuno y cuando se detecten las dificultades, debemos aplicar un programa de refuerzo. No nos vamos a esperar a que llegue el final de la evaluación o al final del curso. En el momento en el que se detecte la dificultad, nosotros actuamos. ¿Y cómo actuamos? Con un programa de refuerzo individualizado y personalizado, diseñado específicamente para superar las dificultades que plantean nuestros alumnos o alumnas y que vamos a plantear, como ya decía, justo cuando se plantean las dificultades. Vale, ¿y en qué consiste este programa de refuerzo? Bueno, pues nosotros vamos a poder hacer una serie de cosas cuando nos enfrentemos a las dificultades que tiene nuestro alumnado. Posiblemente se ocurra mucho más. Yo no soy especialista en atención a la diversidad, pero por hacer un marco de actuaciones dentro del cual nos podamos referir cuando diseñamos la calificación, yo he propuesto esta, que es más o menos lo que a mí me parece lógico. Si se ocurre alguna más, me la ponéis en los comentarios sin ningún tipo de problema. Vale, yo he pensado que nosotros a la hora de diseñar el programa de refuerzo podríamos adaptar las actuaciones, adaptar las herramientas de calificación, repetir actuaciones que el alumno ha suspendido, diseñar nuevas actuaciones de recuperación o diseñar otro tipo de actuaciones adicionales. Vamos a verla un pelín en detalle, me voy a parar muy poco. La adaptación de las actuaciones, nosotros lo que haríamos sería modificar las actuaciones que hemos previsto, pues realizando cambios de las actividades, la forma de mostrar la información, los recursos, etcétera, para conseguir evitar las dificultades que ha presentado el alumno para que no se le vuelvan a presentar o bien para que aprenda a superar esas dificultades. Tendría esas dos dimensiones, o que no tenga dificultades o que vaya aprendiendo a superarlas. Y cuando nosotros diseñemos estas adaptaciones de las actuaciones, lo que vamos a buscar o lo que nos vamos a centrar es en qué dificultades tiene el alumno y en qué es lo que yo quiero conseguir con estas actuaciones, los criterios y los saberes básicos que están vinculados. También podríamos plantearnos adaptar las herramientas de calificación. Si yo quiero adaptar una herramienta de calificación, voy a modificar el diseño de esta herramienta, que voy a hacerlo para evitar que el alumno o evitar las dificultades con las que se encuentra el alumno, o bien para tener en cuenta que el alumno tiene dificultades a la hora de valorar esa actuación, para tener en cuenta que ese alumno ha tenido dificultades. Y voy a tomar como referencia, cuando yo diseñe esta adaptación en la herramienta de calificación, las dificultades del alumno y la actuación que yo pretendo valorar. Luego también podríamos plantearnos repetir las actuaciones que el alumno ha suspendido. Esto es decir, una recuperación clásica, más o menos clásica, en la que yo volvería a hacer las actuaciones que el alumno ha suspendido, pensando o buscando que el alumno pueda demostrar que ha superado las dificultades que presentaba y por tanto voy a tomar como referencia las dificultades que ha presentado y las actuaciones suspensas a la hora de diseñarlas. Pero estas actuaciones sí van a tener una calificación. Cuando yo repita la actividad o la actuación que sea, el alumno va a obtener una calificación. Y yo esa calificación la puedo tomar en cuenta de dos formas. O bien sustituyendo la calificación que habías tenido anteriormente, o bien teniendo en cuenta la antigua y la nueva y haciendo la media. Un poco más adelante lo vamos a desarrollar un poco más en detalle. También podríamos realizar actuaciones de recuperación nuevas, diseñarlas nuevas. Yo voy a tener una serie de desempeños que el alumno no ha conseguido superar y yo no voy a repetir las actuaciones que había hecho antes, sino que me voy a inventar, voy a diseñar otras actuaciones nuevas que recojan todos estos desempeños y que me permitan que permitan al alumno demostrar que ya ha superado estas dificultades. Para eso sería para lo que yo las plantearía, para que yo compruebe que el alumno ha superado las dificultades. Para eso tendría que tomar como referencia las dificultades que los alumnos tienen y los criterios que yo quiero que el alumno desarrolle, así como los saberes básicos que están vinculados con ellos, claro. Y a la hora de calificarlos me encuentro también con la dualidad que aparecía antes. Bien, puedo que estas nuevas actuaciones de recuperación sustituyan a las calificaciones de las otras actuaciones con las que están relacionadas, o bien que yo las tenga en cuenta haciendo la media conjunta con el resto de actuaciones que el alumno no ha superado. Y también nos podríamos plantear la realización de actuaciones adicionales que no tienen nada que ver con las actuaciones que el alumno ha realizado anteriormente y que yo las diseño para que el alumno vaya aprendiendo a superar esas dificultades que se le han presentado en el proceso, para que pueda aprender a superarlas. Para esto tendría que tomar como referencia las dificultades que aparecen, los criterios que yo quiero desarrollar y los saberes básicos que están vinculados, y cuando yo las califique, como no sustituyen a ninguna actividad o no están relacionadas con ninguna otra actuación, yo a la hora de tener en cuenta esta calificación lo que voy a hacer es hacer la media teniendo en cuenta una nota más dentro del proceso de aprendizaje de ese alumno, dentro del proceso de calificación de ese alumno o alumna.
Bien, y estos cambios en la calificación, ¿cómo se llevarían a cabo? Bueno, ya lo he esbozado un poco. Cuando yo tengo una actuación en el aula, el alumno o cuando yo aplico el instrumento de evaluación, el alumno obtiene una calificación de esa actuación y el criterio está suspenso, o la actuación está suspensa, yo voy a plantear actuaciones en el programa de refuerzo que van a sustituir la nota, la calificación de las actuaciones anteriores. Yo tenía una actuación, me ha dado una nota, hago una nueva actuación y la calificación de esta actuación sustituye a la calificación anterior. Y entonces, posiblemente con eso yo ya consiga superar mi criterio de evaluación relacional. O bien, lo que puedo hacer es, cuando yo tengo una actuación que no está superada, diseño una nueva actuación y cuando esta actuación tiene su calificación, pues yo ya tengo dos calificaciones, la antigua y la nueva. Y en vez de sustituir la antigua por la nueva, lo que voy a hacer es hacer la media conjunta de las dos calificaciones. Yo tengo dos notas, hago la media y con esa obtengo la calificación final del criterio de evaluación. Pero como esto es un poco abstracto, vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a imaginarnos aquel ejemplo de situación de aprendizaje que yo os planteaba en el tercer vídeo de la serie, en el que hablábamos de una serie de actuaciones relacionadas con una pregunta inicial, y vamos a imaginarnos que el alumno o que hay alumnos que no superan la primera y la tercera. Esto es simplemente por poner un ejemplo, porque las dificultades que pueden presentar nuestros alumnos son tan variadas y la forma de atenderlas es tan variada que podrían ocurrírsenos millones de cosas. Yo simplemente voy a poner un par de ejemplos para que veáis cómo se atendería a la calificación en cada uno de los casos. Vale, pues vamos a centrarnos en la propuesta de actuaciones y la forma de calificar para cada una de estas dificultades. Si suponemos que tenemos un alumno o una alumna que ha suspendido nuestra primera actuación en la que debían buscar información y elaborar un póster en grupo, cuando yo me encuentro un suspenso en esa actividad, yo voy a buscar por qué ha suspendido esa actividad el alumno. Entonces, ¿cuál es la dificultad que se le ha presentado? Y resulta que para este caso en concreto el problema es que el alumno no se ha integrado en el grupo y no ha participado en el proceso de trabajo y por eso no ha hecho nada del póster, no ha participado para nada y entonces no tiene calificación o tendría la calificación mínima en el proceso del póster. Vale, entonces yo ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para atender a la dificultad de una alumna que no se ha integrado en el grupo y no ha participado en el proceso de trabajo? Bueno, pues una posibilidad es diseñar una nueva actuación adicional que yo no había contemplado antes y que no la voy a hacer para ninguno del resto del alumnado, y es realizar de forma coordinada con el departamento de orientación una serie de dinámicas orientadas para favorecer el trabajo en grupo. Si el problema es solo de esta alumna, pues para esta alumna en concreto, y si el problema es para el grupo del alumnado en general, pues para todos nuestros alumnos de la clase. Entonces yo diseñaría una serie de dinámicas para favorecer el trabajo en grupo. Yo puedo repetir el póster, yo puedo cambiar la forma en la que voy a valorar el póster, porque por ejemplo si yo repito el póster y lo hace la alumna sola de forma individual, ya no voy a calificar de la misma forma ese póster, porque la rúbrica que yo tenía para la calificación ya no me sirve, porque ahora no voy a valorar el trabajo en grupo, yo solo voy a valorar de forma individual. Entonces ahora voy a tener que quitar o voy a tener que reorganizar la calificación de esa rúbrica, la forma de asignar las puntuaciones. Y luego yo podría realizar adaptaciones en las actuaciones que voy a realizar a partir de ahora. La próxima vez que yo tenga un trabajo en grupo, a la hora de organizar el trabajo de esta alumna que ha tenido problemas, yo voy a, por ejemplo, a modificar los compañeros o compañeras con las que estaba en el grupo. Entonces voy a hacer una reorganización de los grupos y esto va a ser una adaptación que yo voy a hacer en una adaptación posterior. Estos serían, por ejemplo, 4 ejemplos de actuaciones. Seguro que a vosotros se os ocurren mejores, pero bueno, simplemente por tener una base de la que desarrollar el modelo de calificación. Bien, si nos centramos ya en el proceso de calificación, la primera de las actuaciones, realizar dinámicas para favorecer el trabajo en grupo, podría ser considerada como una actuación no calificable, porque eso no me va a llevar a mí a encontrar una relación directa con los desempeños de los criterios de evaluación, o aunque pueda, yo en este caso la voy a considerar como no calificable. No la voy a calificar, no le voy a asignar una puntuación. ¿Por qué? Pues porque yo lo he considerado así. Esto se puede hacer o no se puede hacer. Yo no tengo que puntuar, que calificar absolutamente todo lo que hago dentro del programa de refuerzo o todo lo que hago en el aula. Habrá cosas que sean calificables y otras que igual no le voy a asignar una calificación. Entonces yo decido que a no le vamos a asignar una calificación. A la actuación que era repetir el póster,
de forma individual, a esa sí le voy a asignar una calificación. Ahora aparecerá una nueva nota que va a hacer referencia a la elaboración del póster, a la repetición de la elaboración del póster. Y yo a esa nota la he llamado 1R, era la actuación 1 de la actuación 1 y R de refuerzo. Y como esto me va a modificar la calificación, esta nota me va o bien a sustituir o bien a complementar, a hacer la media de forma conjunta con la nota de la calificación del póster que tenía de esta alumna antes. Ahora lo vamos a ver. Luego hay otra actuación que era adaptar la rúbrica de valoración del póster, que esto me va a influir en la calificación 1R, que es justo de la que he hablado antes, pero no me va a aportar una nota nueva. Me va a modificar la forma en la que yo calculo la calificación de la actividad anterior, pero no me aporta una nota. Entonces yo hasta el momento solo tendría una nota más en este programa de refuerzo. Y en el último proceso del programa de refuerzo, que es adaptar las próximas actuaciones que yo realice con esta alumna, modificando la composición de los grupos, esta actuación tampoco va a ser calificable. Yo tampoco la voy a calificar. Entonces, realmente, de este programa de refuerzo que yo he diseñado para esta alumna atendiendo a esta dificultad en concreto, solo voy a tener una nota más en el proceso, una nota con la que yo voy a tener que diseñar mi proceso de calificación. ¿Y cómo afecta esto al proceso de calificación? Bueno, pues si nos fijamos en estos tres bloques, el primero hace referencia a las calificaciones que tendría esta alumna en el proceso antes del programa de refuerzo o sin el programa de refuerzo. Yo podría tener la calificación de mi primera actuación, que era un 1, un 5 en la 2, un 6 en la 3, un 5 en la 5 y un 6 en la 6. ¿Por qué no tengo en cuenta la calificación 4, la nota de la actuación 4? Porque esa actuación 4 no estaba vinculada con el criterio 1.1. Yo me estoy centrando ahora mismo en el cálculo de este criterio en concreto que está relacionado con estas actuaciones en concreto. Entonces, si yo hago la media, vamos a suponer aritmética para simplificar al máximo posible, la media aritmética de un 1, un 5, un 6, un 5 y un 6 es un 4,6. Entonces, la nota de este criterio 1.1, antes o sin aplicar el programa de refuerzo, sería un 4,6 y este criterio estaría no superado. Sin embargo, bueno, esto dependerá de el razonamiento que vosotros sigáis a la hora de superar los criterios o no, pero en principio tendría un 4,6. Si yo planteo el programa de refuerzo y obtengo la nueva nota del póster, yo puedo considerar que la nueva nota del póster va a sustituir a la nota antigua. Entonces, si os dais cuenta, en la línea de en medio, la primera de las notas ya no es la nota 1, ahora ya es la nota 1R. Entonces yo ya no voy a tener en cuenta el 1, ese 1 ha desaparecido, yo voy a hacer la media con el 6. Haciendo la media con el 6, si yo hago la media con 6, 5, 6, 5, 6, la nota media es un 5,6. Por tanto, este criterio ya estaría superado. De esta forma yo habría conseguido superar el criterio de calificación. Y lo que he hecho ha sido sustituir una calificación por la otra. Y si yo decido que este no es el proceso más apropiado, sino que yo quiero seguir manteniendo la nota que había sacado en la primera de las actuaciones y complementarla con la nota del nuevo póster, pues entonces lo que tenemos es la situación de abajo. Es que tiene un 1, un 6, un 5, un 6, un 5, un 6. Yo hago la media. Esta media podría ser ponderada si yo quiero asignar diferencias, en fin, os lo podéis montar como queráis. Pero en principio yo lo he hecho lo más sencillo posible para no complicar el vídeo. Entonces, nosotros tendríamos estas notas, un 1, un 6, un 5, un 6, un 5, un 6, a con la nota media 4,8. Entonces, la nueva nota del criterio sería un 4,8. Entonces, de no aplicar el programa 4,6, aplicarlo calificándolo de una forma 5,6 o calificándolo de la otra un 4,8, yo ya tengo que tomar decisiones aquí sobre cómo voy a calificar tras el programa de refuerzo. Estas cosas no las tenemos que plantear porque yo puedo calificar de una forma o de la otra y ya decidiré en función de las dificultades que presenta nuestra alumna, en función de las características del programa de refuerzo que yo he aplicado, cuál es el proceso que más me interesa aplicar en cada caso. Vamos a ver otro ejemplo diferente. Si nosotros nos planteamos otra propuesta de actuación y otra calificación para otra dificultad distinta, vamos a imaginarnos que tenemos la actuación 3 suspensa, que era la realización de una relación de ejercicio y problemas, y resulta que tenemos una alumna que no ha hecho nada de estos ejercicios y problemas porque no sabe resolver problemas, no comprende los pasos que tiene que seguir en el proceso de resolución de los problemas y además no se ha estudiado la fórmula. Entonces es imposible que haga los problemas bien. ¿Qué actuaciones podríamos nosotros decidir que formaran parte del programa de refuerzo? Bueno, pues a mí se me ocurre hacer una actuación adicional, distinta al proceso normal de enseñanza-aprendizaje que yo había planteado, que es realizar
plantearle una relación de problemas que esté pautada, que tenga paso a paso los pasos que tiene que seguir a la hora de resolver un problema y además graduado en dificultad. Esto es una actuación nueva. Esta no la van a realizar el resto de los alumnos y alumnas. Esta solo la va a hacer ella. Además, puedo plantearme otra actuación adicional para ella y es que como no se aprendió las fórmulas, yo le voy a poner en Moodle un cuestionario sobre las fórmulas del tema. Y entonces ella ahí va a estar haciendo todas las veces que quiera que necesite el cuestionario hasta que compruebe que ya se ha aprendido las fórmulas. Esto sería otra actuación diferente, adicional al resto de actuaciones del proceso. Yo también me puedo plantear que ya que no ha hecho o ha suspendido la relación de ejercicio y problema, se vuelva a repetir esa misma relación de ejercicio y problema. Entonces la va a volver a hacer exactamente igual. La misma que había hecho antes, la va a volver a hacer otra vez y va a ser calificada exactamente igual que fue calificada antes. Y además puedo pensar en una adaptación de otras actuaciones para la próxima vez que yo tenga una relación de problemas, lo que voy a hacer es incorporar ya en esa relación de problemas para esta alumna el proceso de resolución pautado, el proceso en el que ya vaya escalando la dificultad y vaya planteando primero unos ejercicios más fáciles, otros más difíciles y por partes, por pasos, para que ella vaya siguiendo los pasos. Esto no lo voy a hacer con nadie más, solo lo voy a hacer con esta alumna como parte de su programa de refuerzo. Bien, ¿y cómo califico yo esto? Bueno, la primera de las actuaciones, que es realizar una nueva relación de problemas, va a tener una nueva calificación, una calificación que no va a tener nadie, nada más que esta alumna. Y esta calificación, esta nota va a ser la 3A, que además, como no sustituye a ninguna de las otras actuaciones, va a ser una nota nueva que yo voy a tener en cuenta haciendo la media con el resto de calificaciones. Luego, el cuestionario digital sobre las fórmulas y leyes y teorías no está directamente relacionado con ninguno de los desempeños de los criterios de evaluación, sí está relacionado con las dificultades, pero no con los criterios, entonces yo no lo voy a calificar. La alumna va a realizar las veces que quiera el cuestionario, pero yo esa nota no la voy a tener en cuenta. He decidido que no la voy a tener en cuenta. Entonces va a ser una actuación que la alumna realiza, pero que no es calificable dentro del programa de refuerzo. Luego después, la parte de repetir la relación de ejercicio y problemas me va a generar una nueva nota, que es la que yo he llamado 3R, que yo tengo que decidir si sustituye la nota antigua o hago la media con ella. Y luego, la parte de la adaptación en las próximas actuaciones, cuando la próxima vez que tenga una relación de problemas, esas actuaciones que yo voy a hacer con la alumna no son calificables, porque yo no voy a tener en cuenta para nada que la alumna ha tenido una relación de problemas pautada. Entonces, eso no va a incidir para nada en su calificación. Entonces, ¿cómo calculo la nota ahora, teniendo en cuenta todo esto? Hacemos el mismo planteamiento que antes. En la primera de las líneas tenemos las actuaciones o las calificaciones de la alumna antes del programa de refuerzo. Como estamos analizando ahora el criterio 3.1, que era el que hacía relación con los problemas, solo voy a tener en cuenta la nota 3, la nota 5 y la nota 6, que son las tres actuaciones que están relacionadas con este criterio. Y resulta que en la actuación 3 tiene un 1, y en el 5 y en la 6 tiene un 5 y un 6. Vale, pues si yo tras el programa de refuerzo tengo una calificación nueva que es la 3A y he vuelto a calificar la relación de problemas con la calificación 3R, pero considero que como ya lo ha hecho bien, la nota antigua no me sirve de nada, voy a sustituir la nota antigua, el 1, por la nota nueva que es un 6. Entonces ya el 1 desaparece y yo haría la media con un 6, un 6, un 5 y un 6. Antes la media con el 1, el 5 y el 6 me daba un 4, ahora la media con el 6, el 6, el 5 y el 6 me da un 5,75. Por tanto, la nueva calificación después del programa de refuerzo es un 5,75. Si yo, en lugar de sustituir una nota por la otra, lo que digo es, esta chiquilla se ha sacado un 1 y yo ese 1 voy a tenerlo en cuenta en el proceso de calificación, porque ha sido una calificación que ha obtenido y yo no la puedo obviar, yo no la voy a eliminar del proceso, ¿vale? Pues entonces la tenemos ahí y yo haría la media con un 1, que era la calificación anterior, con un 6, que es la nueva calificación de la relación de problemas, con el 6, que es la nota de la relación de ejercicios que ha realizado nueva, que ninguno más la tiene, con el 5 de la nota 5 y con el 6 de la nota 6. Haciendo la media 1, 6, 6, 5 y 6, a mí me da un 4,8. Por tanto, yo obtendría 3 calificaciones diferentes. O bien antes de hacer el programa de refuerzo que tiene un 4, o bien si sustituyo la calificación puedo tener un 5,75, o si decido no sustituirla sino que hago la media con la calificación de la actividad repetida, pues tendría un 4,8.
Yo voy a decidir qué me interesa más en función, repito, de las dificultades de nuestra alumna y de las características del propio programa de refuerzo de las actuaciones que yo he llevado a cabo. Pero es importante que lo tengáis en cuenta porque de una forma o de otra vamos a obtener calificaciones diferentes. Y además hay una cosa muy importante. Yo tengo que tener en cuenta a la hora de diseñar mi herramienta de calificación, esto lo vamos a ver en los próximos vídeos, que voy a tener que aplicar programas de refuerzo y por tanto puede ser que en cualquier momento se me presenten notas adicionales para algunos alumnos que otros no van a tener. Entonces, mi herramienta de calificación tiene que tener la flexibilidad suficiente para que yo pueda incorporar notas adicionales en el caso de alumnos concretos o pueda calcular la nota de un criterio de forma diferente en unos alumnos y en otros. Porque cuando yo aplique el programa de refuerzo tendré que calificarlo de forma diferente al resto de alumnos que no lo tienen. Y poco más, con respecto a la recuperación de los programas de refuerzo, ya os repito que yo no soy un especialista en atención a la diversidad, seguro que a vosotros se os plantean situaciones diferentes y formas de resolverlas mucho más interesantes, pero mi idea era daros unas pinceladas en general para que pudierais ver cómo se puede enfrentar el proceso de la calificación del programa de refuerzo. Y poco más, si tenéis cualquier duda, cualquier cosa me la ponéis en los comentarios y muchas gracias por haber visto el vídeo. Un saludo.